Bueno, soy el profesor Lescano. Eh, este trabajo práctico número 2, tema 2, es parte de la unidad número 1 de Geografía de Segundo, tanto para la escuela secundaria número 44 como para la escuela secundaria número 19. En esta oportunidad voy a explicarle el tema de cartografía y tipos de mapas. Bueno, ¿qué es la cartografía en sí? La cartografía es una ciencia que se encarga de la confección de mapas, ¿sí? Ahora, nosotros nos tenemos que preguntar qué es un mapa, ¿sí? Un mapa, la definición del mapa, vamos a quedarnos con una definición muy cortita, muy simple, que se define como la representación analógica, ¿sí?, de la superficie de la Tierra o de los elementos de la superficie de la Tierra, ¿sí? En un mapa podemos representar un sinfín de elementos, como por ejemplo la distribución de la población, los relieves, los tipos de relieve, la altura de los relieves, los ríos, tipos de ríos, las cuencas, los climas, ¿sí? La distribución de los climas, la distribución de la población, la distribución de la vegetación. Es decir, en un mapa vamos a representar la realidad geográfica, ¿sí? Entonces, un mapa se representa como la representación analógica de la superficie de la Tierra o de los elementos de la superficie de la Tierra, ¿sí? De esa manera podemos definir un mapa. Y la cartografía es la ciencia que se encarga de la confección y la distribución de los mapas, ¿sí? Dentro de este rango tenemos diferentes tipos de mapas que vamos a ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, podemos representar esta realidad, un paisaje, ¿se puede representar en un mapa? No, es difícil poder representar una realidad tan grande en un mapa. Sí se puede representar, por ejemplo, en una imagen satelital, pero no me va a salir específicamente así como lo vemos acá, ¿sí? Lo vamos a poder observar con diferentes colores de acuerdo a cómo esos colores mide el sistema que yo estoy utilizando, ¿no es cierto? El sistema digital. Pero, ¿sí?, esto es un paisaje, no es un mapa, ¿sí? Sí, este paisaje tampoco es un mapa, es un paisaje urbano, ¿sí? Ahora, si yo tengo una carta topográfica o un mapa en donde me muestre las carreteras, ahí sí voy a tener un mapa. En este caso, no estoy teniendo un mapa, ¿sí? Estoy teniendo la representación de un paisaje, ¿sí? Estos también son paisajes, pero que a la vez se pueden representar. Estos son imágenes, fotografías del mundo real, pero que se pueden plasmar, se pueden proyectar en un mapa. ¿Cómo lo hacemos? De diferentes formas. Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de puntos, ¿sí? Lo podemos hacer a través de puntos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un tipo de mapa, un mapa de puntos, ¿sí? Donde, por ejemplo, podemos representar la distribución de la población a lo largo de todo este territorio, ¿sí? Acá cada punto va a tener un valor, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver donde hay mayor concentración de puntos, va a haber mayor cantidad de población o mayor densidad de población, y donde los puntos están más dispersos, ¿sí?, vamos a tener menor densidad de población. Después vamos a tener, por ejemplo, mapa de símbolos proporcionales, en donde cada uno de estos círculos, por ejemplo, me va a representar también un valor. Si tomamos nuevamente el ejemplo de la distribución de población, ¿sí?, podemos decir que estos círculos más grandes, ¿sí?, están representando población de mayor número. Y estos círculos más pequeños están representando población de menor número, ¿sí? Luego tenemos mapas de coropletas, en donde, ¿sí?, son el mismo color, pero, ¿sí?, diferentes tonalidades. Por ejemplo, el negro lo podemos hacer diferentes tonos de grises, ¿sí? Luego tenemos mapas de isolíneas, ¿sí?
en donde las isolíneas son líneas de igual valor, ¿sí? Y en donde vamos a poder observar cada uno de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del mapa de Coropleta, el color negro intenso me va a mostrar mayor cantidad de población, mientras que los colores más claritos me van a representar menor población, ¿sí? Entonces, estos son unos tipos de mapas. Mapas de puntos, mapa de símbolos proporcionales, mapa de coropletas, mapa de isolíneas, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de mapa, por ejemplo, cartogramas, ¿sí? Esto es un cartograma en donde me genera una deformación del mapa, pero también me está mostrando cantidad, ¿sí? Después tenemos mapa reticular o de celdilla, en donde este color negro intenso me está mostrando mayor cantidad de población. Por ejemplo, yo tomo como ejemplo población, pero pueden ser cultivos, pueden ser vacas, pueden ser ovejas, pueden ser cualquier elemento de la superficie terrestre, lo podemos representar acá, ¿sí? Entonces, esta representación va a tener una matriz de datos, ¿sí? Que va a estar ubicada debajo de esta lámina, ¿sí? Después vamos a tener mapas de grafos, ¿sí? Que no es el caso del trabajo práctico que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el origen de la cartografía? Bueno, la historia de la cartografía es la historia de la lucha de la humanidad, ¿sí? Constante, por querer descubrir métodos que permitan percibir y representar distintas zonas conocidas. Por ejemplo, fíjense cómo se presentan estos diferentes mapas, que de hecho los tienen en sus libros, ¿sí? ¿Cómo se presentaban? Eran totalmente descriptivos, ¿sí? Describían una montaña, describían un bosque, describían una llanura, ¿sí? Los mapas más antiguos conocidos, ¿sí? Son los mapas babilónicos, ¿sí? Que tienen más de 4.500 de años de antigüedad, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la cartografía? Bueno, desde sus orígenes las imágenes de los mapas mantienen dos características esenciales. Una de las características es que los elementos representados se sitúan en posiciones, podríamos decir, relativas o similares a las que tienen en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos acá, estos no son dibujos similares a la realidad, pero por ejemplo, podemos interpretar que este círculo más grande está simbolizando que tengo mayor cantidad de algún elemento. Por ejemplo, no sé, vacas. Entonces, si tengo una cría de vacas, ¿sí? Sé que en esta región se encuentra el círculo más grande, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de vacas, ¿sí? En esta región voy a tener menor cantidad de vacas, crías de vacas, por ejemplo, ¿sí? O de ovejas o de lo que sea, ¿sí? Entonces, siempre vamos a buscar la forma de poder representar la realidad. ¿Cuál es la segunda finalidad de la cartografía? Que los elementos deben representarse con distintos símbolos, ¿sí? Pueden ser círculos, pueden ser colores, pueden ser distintos colores, pueden ser diferentes símbolos, ¿sí? Que indiquen la clase de objeto a la que pertenece, ¿sí? Obviamente la cartografía ya tiene un conjunto de símbolos reglamentados, legalizados, a la que indican ciertos elementos, ¿sí? La cartografía, entonces, podemos definir como el arte y la ciencia de representar el espacio real o imaginado, ¿sí? En diferentes tipos de dibujos o representaciones digitales. Para ello, utiliza una serie de técnicas destinadas a la correcta interpretación, presentación del espacio y sus atributos, ¿sí? Esto me va a permitir a mí poder interpretar la realidad, ¿sí? Un medio de expresión. El diseño es el más importante y desafiante y creativo aspecto del proceso cartográfico. Es decir, el poder diseñar un mapa, ¿sí? Y poder interpretarlo es un diseño y una actividad creativa muy importante, ¿sí? La cartografía es un medio de expresión gráfica, ¿sí? Y una técnica de ilustración que ayuda a la comprensión de los fenómenos que queremos estudiar, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, mapas, ¿sí? De coropletas, ¿sí? Diferentes tipos de círculos, ¿sí?
diferentes tipos de gráficos y cada uno de estos gráficos tiene una definición o un valor. Y acá tenemos, por ejemplo, círculos proporcionales, desde el más grande que indica valor más grande al más pequeño que significa un valor muy pequeño, ¿sí? Bueno, tenemos mapas de números de casos de gripe, por ejemplo. Estos son algunos casos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos mapas de número de casos de gripe H1N1, ¿sí? Esta gripe fue muy conocida también a nivel mundial. Fíjense que tenemos un mapa de círculo proporcional, en donde el mayor círculo representa la mayor cantidad de casos de la gripe H1N1. Y en los círculos más pequeños indican las regiones que tuvieron menores casos. Fíjense que en este mapa del coronavirus, ¿sí? Fíjense que no se necesita una referencia para poder interpretar este mapa, ¿sí? Porque el gráfico, el virus más grande, el dibujo del virus más grande, me está indicando claramente que en estos lugares hubo mayor casos. Esa es la interpretación que se puede hacer. Y donde el dibujo del virus es más pequeño, significa que los casos han sido menores, ¿sí? Después tenemos coronavirus en México, ¿sí? Fíjense que están representados en círculos o puntos amarillos, rojos y naranjas. Los amarillos están indicando, y acá tenemos una referencia, están indicando que hubo de 1 a 4 casos, ¿sí? Los puntos naranjas están indicando que hubo de 5 a 9 casos. Los países de México que tuvieron 5 a 9 casos. Y los países, digo, los estados de México, ¿sí? Y el punto rojo está indicando que hubo de 10 a 20 casos, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de la representación de la cartografía, ¿sí? Después tenemos otro mapa que está representando las restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de España, ¿sí? Estos son diferentes tipos de mapas que podemos observar. Clasificación de la cartografía. ¿Cómo se clasifican los mapas? Bueno, los mapas se pueden clasificar en dos tipos: mapas básicos o mapas temáticos. Los mapas básicos son aquellos que, por ejemplo, los mapamundi, la cartografía básica o el mapa base, es la cartografía más importante y más necesaria a partir de la cual se pueden obtener otros mapas derivados de este mapa, ¿sí? O sea, el mapa mundi, por ejemplo, es un mapa base, el mapa de la Argentina es un mapa base, ¿sí? El mapa de América que ustedes tienen en sus carpetas es un mapa base, porque de ahí nosotros vamos, a ese mapa base nosotros le vamos a agregar datos, ¿sí? Luego, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cartografía temática? ¿O cuál es la diferencia con la cartografía temática? Bueno, la cartografía temática es el conjunto de actividades cartográficas tendentes a mostrar las características estructurales de una determinada distribución geográfica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En la cartografía temática o en un mapa temático vamos a representar un tema específico. Por ejemplo, la distribución del relieve, por ejemplo, la distribución de un cultivo, por ejemplo, la distribución de un clima, ¿sí? En una cartografía temática vamos a representar un elemento específico, ¿sí? Algo que queremos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, estos mapas que yo les estuve mostrando recién, todos estos mapas son mapas temáticos, ¿sí? Todos son mapas temáticos. ¿Por qué? Porque están tratando de un tema específico. El coronavirus, la distribución de la gripe H1N1, ¿sí? Entonces, esos son temas, cartografía temática. La cartografía temática suele dividirse en dos grandes grupos. Tenemos cartografía temática de tipo cuantitativa, que son mapas que me van a representar la cantidad de algún elemento. Por ejemplo, no sé, en este caso tenemos un mapa de relieve, donde me muestra la distribución de las alturas. Lo que yo tengo en color marrón sé que va a ser la mayor altura, lo que yo tengo en color blanco o celeste sé que voy a tener la menor altura. Entonces, pero van a ser valores cuantitativos, cantidad, ¿sí? Por ejemplo, también
estos mapas que yo le estaba mostrando sobre la distribución del coronavirus, también son mapas cuantitativos, porque me están mostrando la cantidad de personas que han sido afectadas por el coronavirus, que han sido contagiadas, que han sido infectadas por el coronavirus. ¿Se entiende? Entonces, los mapas temáticos cuantitativos siempre me van a indicar cantidad, ¿sí? Y los mapas temáticos cualitativos, ¿sí?, me van a indicar la cualidad, ¿sí? ¿Sí? Sí, lo que se muestran son las clases en las que se puede descomponer un determinado acontecimiento. Por ejemplo, podemos hablar de, distribución de edificios de una determinada ciudad, ¿sí? Por ejemplo. Podemos hablar también de distribución de tipo de suelo de un determinado lugar. Bueno, suelo alisoles, suelos polisoles, ¿sí? Entonces, los tipos, la representación cartográfica de los tipos del suelo de una determinada región es una cartografía temática de tipo cualitativa, porque me está mostrando la cualidad de un elemento de la superficie terrestre, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Y acá tienen que prestar mucha atención. ¿Cuáles son los elementos básicos de un mapa? Porque acá es donde ustedes tienen que interpretar y donde ustedes tienen que hacer las actividades del trabajo práctico número 2. Bueno, el primer elemento básico de un mapa es el título. El título va a indicar el tipo de mapa, además va a ofrecer información sobre el lugar y va a hacer referencia al tipo de información que está representando, ¿sí? Un mapa, para que el título de un mapa sea completo, tiene que estar indicando el tema, tienen que indicar el año, tienen que indicar el lugar, ¿sí? Me tiene que situar en el lugar. Por ejemplo, la distribución de la población de la ciudad de Mar del Plata, Partido General Pueyrredón, en el año 2010, ¿sí? Entonces, eso sería un título de un mapa completo. ¿Se entiende? Porque me está indicando todas las características, el lugar, el tiempo, la temporalidad, el espacio, ¿sí? Luego, un mapa tiene que tener una fuente. Las fuentes son las notas de reconocimiento y fechas de producción de esos datos. Es decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, puede ser diarioclarín.com. Ese puede ser una fuente, ¿sí? Bueno, después tenemos la leyenda, que es esto que observamos acá. El título sería esto, ¿sí?, que siempre se ubica arriba o abajo o en el costado, ¿sí? La leyenda generalmente está en un lugar donde no interrumpa la información del mapa. Va a describir la forma en que los valores, ya sea cualitativos o cuantitativos, se convierten en símbolos cartográficos. Entonces, una leyenda me va a mostrar si hay una línea en el mapa, qué está significando esa línea. Si hay un punto, qué significa o qué valor tiene ese punto. Si hay un círculo, bueno, ¿qué está indicando ese círculo? ¿Qué valor tiene ese círculo? ¿Estamos? Entonces, la leyenda es muy importante porque me va a permitir interpretar, me va a permitir leer el mapa, ¿sí? Luego vamos a tener la escala. La escala es la relación, la escala o mapa es la relación que hay entre la distancia real de la superficie terrestre y la relación en el papel, en el mapa, ¿sí? Entonces, la relación de eso, ¿sí?, esa relación se denomina como escala, ¿sí? La distancia en la realidad va a estar representada en metros o en kilómetros y la distancia en el papel va a estar representada siempre en centímetros, ¿sí? Entonces, este es el dato más importante de un mapa porque nos va a decir la relación que existe entre la realidad y el dibujo, ¿sí? Si tenemos un mapa, por ejemplo, 1 en 100.000, es decir, 1 centímetro en el papel, 100.000 centímetros en la realidad, quiere decir que 100.000 unidades reales del terreno, ¿sí?, están representadas en el mapa como una unidad, ¿sí? Eso es lo que está diciendo simplemente.
Y podemos tener dos tipos de escala, ¿sí? Una escala numérica, como esta que tenemos acá, y que se lee 1 en 100.000, o una escala gráfica, como la que tenemos acá. La escala numérica se representa con números, 1 en 10.000, 1 en 100.000, ¿sí? Y la escala gráfica es una pequeña regla que indica la escala usada y sirve para medir las distancias dentro del mapa, ¿sí? Así como tenemos acá. Siempre van a estar los valores de la realidad, siempre van a estar representados en metros o en kilómetros, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos las escalas más frecuentes son, por ejemplo, tenemos escalas grandes, ¿sí? Una en 1 millón, una en 5 millones, una en 10 millones, que son las escalas de los mapas globales, de los mapas mundi. Después tenemos escalas 1 en 200, 1 en 500, 1 en 100, 1 en 1000, que son mapas que representan ciudades, que representan regiones, ¿sí? Mucho, o sea, la relación que ustedes tienen que hacer acá es que la mayor escala tiene un denominador, un valor del denominador mucho menor, ¿sí? La escala más pequeña tiene un denominador más grande, ¿sí? Esa es la relación que ustedes tienen que hacer acá. Pero es importante poder determinar esto. Y luego tenemos la rosa de los vientos, ¿sí? Que me va a indicar la orientación, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Eso es lo que tienen que comprender acá, ¿sí? Con respecto a lo que es el trabajo práctico, lo que ustedes tienen que hacer es justamente, en el primer punto, tienen que observar los mapas, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo como ejemplo el mapa 1. El mapa 1 es un mapa de coropletas, claramente, como el que tenemos acá, ¿sí? Un mapa de coropleta como el que tenemos acá, como este que tenemos acá, ¿sí? O como este que tenemos por acá. Un mapa de coropletas, ¿sí? De círculos proporcionales. Coropleta es este. Mapa de círculos proporcionales, ¿sí? Entonces, tenemos un mapa de círculos proporcionales y si ustedes observan, dentro de cada círculo hay un gráfico de torta. Este gráfico de torta está indicando también otro valor. Fíjense que cada círculo tiene tamaños diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el círculo mayor significa 94.000. El círculo mediano significa 47.000. Y el círculo chiquito significa 9.400. ¿Qué quiere decir? 94.000 ¿qué? 94.000 exportaciones según el tamaño, ¿sí? 47.000 exportaciones, 9.400 exportaciones. La cantidad de exportaciones, ¿sí?, que hubo según el tamaño de esta organización que hizo el estudio, ¿sí? Fíjense cómo está representado. Y fíjense que cada uno de esta división o de esta sección que tiene el círculo tiene diferentes colores. Color rojo, color marrón dulce de leche, color marrón chocolate. Fíjense, el color rojo representa menos de 8 exportaciones. El color marrón clarito, entre 8 a 16 exportaciones. Y el color marrón fuerte, entre 10 a 24 exportaciones. Entonces, fíjense cómo estos son los datos que me brinda la referencia. Esto sería la referencia, ¿sí? Esto sería la referencia. Y esto sería el título del mapa. Fíjense cómo está el título del mapa. Distribución provincial de las explotaciones agrarias perteneciente a mujeres titulares, jefes de exportación según tamaño. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí, acá abajo en la línea punteada, es tienen que poner, ¿sí? Tienen que indicar el tipo de mapa. En este caso es un mapa de círculos proporcionales, como el que tenemos acá, ¿sí? Símbolos proporcionales o círculos proporcionales está bien de todas maneras, ¿sí? Luego, ¿sí?, dice, ¿qué tema trata? Bueno, el tema que trata es la distribución provincial de las explotaciones agrarias,
¿sí? ¿Y cómo se representa? A través de círculos de diferentes tamaños o a través de círculos proporcionales. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo mismo tienen que hacer en este mapa. Fíjense cómo se presenta, fíjense dónde está el título, fíjense la referencia, observen la escala, ¿sí? Esta también es una referencia. Fíjense cómo se presenta este mapa, el título, ¿sí? Fíjense cómo se presenta este mapa, ¿sí? Este es un mapa de la Argentina donde muestra la distribución de la población urbana en el año 2001. ¿Estamos? Entonces, esta es la referencia, el título. Fíjense cómo se representa. Es muy parecida a un mapa que tenemos acá. ¿Sí? Bien, ahora, el punto 2, con la observación de los mapas del punto 1, comente cuál de estos mapas corresponden a una cartografía básica y cuál a una cartografía temática. Justifique su respuesta. Bueno, yo ya le expliqué que era una cartografía temática, ya le expliqué que era una cartografía básica. Ustedes ahora tienen que tener la capacidad de poder definir qué es una cartografía básica, cuál de todos estos mapas que tienen en el punto 1 es una cartografía básica y cuál es una cartografía temática y por qué. ¿Sí? El punto 3, con una flecha, señale cada uno de los elementos que presenta el mapa. Acuérdense, el título, la escala del mapa, la referencia, la rosa de los vientos, ¿sí? Las coordenadas geográficas son un elemento muy fundamental dentro de un mapa, ¿sí? Bueno, la escala ya le dije, ¿sí? Bueno, fíjense en este mapa cómo se representa. La parte 2, teniendo en cuenta, punto 4, el concepto de escala. Debajo de cada mapa indique si se trata de un mapa de escala grande, de escala mediana o de escala pequeña. Ustedes tienen 3 tipos de mapas y me tienen que decir si 1 en 25.000 es un mapa de escala grande o pequeña o mediana, si 1 en 100 millones es una escala grande, mediana o pequeña, y si 1 en 600 millones es escala grande, pequeña o mediana. ¿Y por qué? ¿Sí? En relación a lo que yo le acabo de explicar sobre escala. El punto número 5, trabajemos con coordenadas geográficas. Teniendo en cuenta las latitudes y longitudes, volvemos a coordenadas geográficas, localicen su mapa de América las siguientes ciudades. Y ahí tienen que localizar las ciudades. Y en el punto B es al revés. Ustedes tienen que poner acá el nombre de la ciudad. Yo le doy las latitudes y ustedes tienen que poner el nombre de las ciudades. En el punto A, ustedes tienen el nombre de las ciudades y tienen que localizar en el mapa las latitudes y las longitudes. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Y la fecha de entrega es el 26 de abril. ¿Sí? Recuerden eso y cualquier duda me pueden consultar. ¿Sí? Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para poder ver los videos y para que les llegue la notificación. Mi canal de YouTube es Cristian Lescano. ¿Sí? Así le va a aparecer. Yo, de todas maneras, esto les comparto y ahí se pueden suscribir. ¿Sí?